Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, el grupo número 4 ha escogido como tema de exposición la desheredación, en el cual vamos a abarcar algunos puntos para que se pueda brindar con mayor detalle nuestro tema a tratar, como por ejemplo la definición de la desheredación, la base jurídica, aquellas causales, ¿no? Aquellas acciones que se pueden entablar, así como también sus revocatorias. Es importante precisar que la desheredación se encuentra regulada en nuestro Código Civil peruano, básicamente en el título 5 de nuestro Código Civil, el cual abarca los artículos del 742 al 755, dentro de los cuales se puede indicar, ¿no?, que el artículo 742 específicamente nos detalla, ¿no?, que la desheredación, mediante la desheredación, el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas por la ley, las cuales más adelante van a ser detalladas. Asimismo, es importante tener en cuenta el artículo 743, el cual nos indica sobre aquellas obligaciones que se deben de expresar bajo la causal de desheredación, la cual indica que la principal causal de desheredación debe de ser expresada claramente en el testamento. La desheredación dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada en la ley o sujeta a condición no va a ser considerada válida, pues por ello que la fundada en causa falsa es anulable. Es importante tener en cuenta este requisito establecido en el artículo 743. Por otro lado, podemos indicar ciertas definiciones que nos han parecido importantes mencionar, como por ejemplo la indicada por Zárate del Pino, el cual indica que la desheredación es aquel acto jurídico en el cual el causante va a privar, ¿no?, a su heredero forzoso mediante una expresa disposición testamentaria, fundada en alguna de las causales de desheredación que van a estar determinadas por la ley. En cuanto al derecho portugués, es importante también mencionar que el sentido jurídico de la desheredación es restringido. Es decir, se trata de aquel acto por el cual el testador va a privar a sus legítimos herederos de la legítima. Aquí, a diferencia del Instituto de la Dignidad, la intención es proteger la armonía en el entorno familiar, correspondiente a actos moralmente inaceptables o ilícitos civiles, en cuyo caso la declaración expresa del autor de la sucesión es obligatoria. Entonces, es también importante señalar que, según la doctrina española, las causas de la desheredación acontecen por actos indecorosos y despreciables, ¿no?, considerados que por la ley van a ser merecedores de algún tipo de castigo, pero solo apreciables por constituir conductas que rozan los confines de la criminalidad. A continuación, vamos a dar pase a mi compañera, la cual va a explicar a detalle las causales de la desheredación. Continuando con el tema de la exposición, diremos cuáles son las causas, las cuales se encuentran estipuladas en el artículo 744 del Código Civil, donde nos indica cuáles son las causas de la desheredación de los descendientes. Dentro de este punto vamos a obtener 4 categorías donde nos indicarán como primer punto el haber maltratado de obra
o injuria grave al cónyuge o al ascendiente de forma reiterativa. Como segundo punto tenemos el haber negado sin motivo alguno los alimentos o el haber abandonado a su ascendiente cuando éste se encuentre grave de salud o no se pueda valer por sí solo. Como tercer punto tenemos el haberle privado de su libertad injustificadamente y como último punto podemos decir llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. En el artículo 745 nos habla acerca de las causales de la desheredación de los ascendientes, en las cuales nos indican el haber negado injustificadamente los alimentos al descendiente. Como otro punto tenemos el haber incurrido el descendiente en alguna de las causales por las cuales se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella. Como último artículo tenemos el 746, donde nos habla acerca de las causales de la desheredación del cónyuge, que se encuentran previstas en el artículo 333 desde el inciso 1 hasta el inciso 6. A continuación vamos a hablar sobre las excepciones de desheredación. Según el artículo 748, las personas que están exentas de desheredación no pueden ser desheredados los incapaces ni menores de edad, ni los mayores que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Estas personas tampoco pueden ser excluidas de la herencia por indignidad. Para el caso de los efectos de desheredación, se refieren a la legítima y no se extienden a las donaciones y legados otorgados al heredero, que el causante puede revocar, ni a los alimentos debidos por ley, ni a otros derechos que corresponden al heredero con motivo de la muerte del testador. Según el artículo 750 del Código Civil, el derecho de contradecir la desheredación corresponde al desheredado o a sus sucesores y se extingue a los 2 años contados desde la muerte del testador o desde que el desheredado. Sin embargo, la desheredación constituye una excepción a la legítima, ya que puede excluir de la herencia al heredero forzoso por causales taxativas previstas en el Código Civil. Entendemos que por la desheredación a aquella sanción civil mediante la cual el testador priva de la legítima a un heredero forzoso por alguna de las causales previamente establecidas en la ley. Dicho de otro modo, debido a actos indecorosos o despreciables, actos moralmente inaceptables o ilícitos civiles perpetrados contra el testador, que quiebran la armonía familiar, es que el heredero pierde su condición de legitimario y con ello deja de ser destinatario de los derechos y obligaciones que le hubiesen correspondido tras la muerte del testador, de no haber incurrido en tal inconducta. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre las acciones que se pueden realizar ante casos de desheredación, que es el tema que se está abordando en nuestra exposición. Nuestro Código Civil peruano estipula en su artículo 751 lo siguiente: acción justificatoria de desheredación. Dice que el que deshereda puede interponer demanda contra el heredero para justificar su decisión. La demanda se tramita como un proceso abreviado y la sentencia que se pronuncie impide contradecir la desheredación. El mismo testador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, puede promover juicio para justificar su decisión de desheredar. Esta acción es una acción facultativa. Si es amparada en la sentencia, ya no puede ser contradicha. Hay como requisito para interponer esta acción que el testador haya otorgado anticipadamente el testamento, desheredando al heredero forzoso. Esto quiere decir que debe haber antes una desheredación declarada para que proceda a justificarla judicialmente. Si es sin juicio previo, el demandado será el presunto desheredado y la sentencia que la declare una vez consentida o ejecutoriada tendrá carácter o efectos de una cosa juzgada. Por lo tanto, ya no podrá ser contradicha. Cuando la desheredación por testamento se determina sin previo juicio, corresponde al desheredado o a sus sucesores, según sea el caso, interponer la acción judicial para contradecirla. También hablaremos sobre el artículo 752 del Código Civil, que estipula las
la prueba en la acción de contradicción. En este caso, nos indica que de no haberse promovido juicio por el testador para justificar la desheredación, corresponde a sus herederos probar la causa, si el desheredado o sus sucesores la contradicen. Vemos pues que procesalmente la regla general es que la carga de la prueba se le atribuye al demandante, como lo establece el artículo 196 del Código Procesal Civil. Por ello, era necesario, en este caso no expresa, que trasladare dicha carga al demandado, quien deberá probar la causa, lo cual resulta más congruente que obligar al demandante a probar la inexistencia de la causa. Quiere decir que el desheredado actúa como demandante y los herederos deberán ser citados. Siguiendo con la exposición, el punto a tratar es la revocación de la desheredación. Siendo la desheredación un acto jurídico, es de precisar que su fundamento reposa directamente en la autonomía de voluntad del testador, razón y motivo por el cual existe la posibilidad que, movido por el afán y deseo de perdonar y mantener la paz y tranquilidad familiar, quien deshereda puede optar por la redención de la sanción impuesta a su heredero, redimiéndolo de toda culpa. Para dicha situación, el testador hace ejercicio de la institución sucesoria denominada revocación de la desheredación, es decir, que revoca el acto de dejar sin efecto una manifestación de voluntad anterior, conforme disposición regulada en el artículo 753 del Código Civil, el cual expresa que la desheredación queda revocada por instituir heredero al desheredado, o por declaración expresada en el testamento o en escritura pública. En tal caso no procede este efecto el juicio anterior seguido para justificar la desheredación. La revocación, al igual que el perdón, en el caso de indignidad, produce el olvido total de la causa que originó la desheredación, dejándola para siempre sin efecto. Solo podrá renovarse por un hecho nuevo que la justifique. Según Ferrero, resulta interesante observar cómo, a pesar que la desheredación puede ser hecha solo por un testamento y la ley permite que sea revocada por una escritura pública, esta solución proviene en cierta forma en el principio expresado en el artículo 799 del Código Civil, ¿no? En el sentido que la revocación expresa el testamento total o parcial, o de alguna de sus disposiciones. Solo puede ser hecha por otro testamento, cualquier que sea su forma. La excepción a la regla se explica por la necesidad de facilitar al testador el perdón. El doctor Amado nos indica: teniendo en cuenta que la desheredación es un acto jurídico unilateral, es procedente la revocación de la desheredación bajo dos formas. La primera es la revocación expresa, que es por testamento o escritura pública, el perdón es manifiesto. La segunda, la revocación tácita, cuando el desheredante instituye como heredero al desheredado a través de un testamento o habiendo ya uno y este fue revocado. Entonces, para que haya revocación de un desheredamiento es necesario los siguientes puntos: que sea hecha de manera expresa en el testamento, se puede hacer de manera parcial o total, no hay lugar a la revocación tácita. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias.